Bien, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, volvemos a nuestra serie en Romanos que habíamos dejado hace 15 días en Continuará. Realmente dejamos en Continuará porque, como les mencioné hace 2 semanas, este era un sermón que requería 2 fines de semana por su extensión, pero en realidad corresponde a una misma idea, a un mismo sermón. Así que dejamos en pausa el sermón hace 15 días y hoy vamos a retomar. Déjenme ubicarles un poquito en lo que dijimos, porque si ustedes son como yo, al otro día se nos olvida lo que escuchamos ayer, ¿verdad? Así que es importante quizás ubicarnos un poquito más en qué fue lo que estábamos diciendo para poder no llegar como tan perdidos a este sermón. Así que déjenme ubicarles un poco. En el mensaje anterior nosotros dijimos que Pablo está lidiando con algunos aspectos que pudieran llegar a ser en la iglesia asuntos de desacuerdo, cosas en las que la iglesia pudiera manifestar cierta clase de desacuerdo, cosas en las que no podemos ponernos de acuerdo. Asuntos tales como del tipo ¿se puede o no se puede? Del tipo ¿es pecado o no es pecado? Y en el caso de Pablo dijimos que básicamente son asuntos que tienen que ver con la realidad de la comida y del día, ¿verdad? La realidad en la iglesia de Roma es que la iglesia estaba siendo compuesta por judíos y gentiles que estaban llegando a la comunidad cristiana. Entonces los gentiles tenían ciertas libertades desde sus religiones paganas para vivir ciertas cosas como libremente en el tema de la alimentación, por ejemplo, mientras que los judíos tenían ciertas restricciones en cuanto a lo que se podía comer. Entonces pusimos el ejemplo de que quizás lo que estaba pasando era que llegaba un hermano con el chicharrón de 20 patas a la iglesia gentil, pero el judío se escandalizaba. ¿Cómo usted va a comer chicharrón si la ley dice que no debemos comer cerdo? Y esas cosas estaban dividiendo a la iglesia. Unos guardaban el sábado todavía porque era el día de reposo, otros no, comenzaron a reunirse los domingos en el día de la resurrección. Y estos asuntos parece que en la iglesia en Roma estaban causando división entre los hermanos. Ahora bien, dijimos que estos temas son temas que pudiéramos llegar a llamar nosotros como temas grises, ¿verdad? Porque básicamente lo que Pablo hace es que Pablo nos sienta un golpe en la mesa y nos sienta una posición. Pablo no está diciendo, ok, algunos dicen que sí se puede comer y otros dicen que no se puede comer. He aquí lo que Dios dice. No, Pablo no le va a dar la razón ni a los unos ni a los otros. Pablo lo que va a decir es que estos temas son asuntos de opinión. De tal manera que el que come chicharrón y da gracias por comer chicharrón, glorifica a Dios, y el que no lo come, absteniéndose por causa de su conciencia para honrar a Dios, también glorifica a Dios. En otras palabras, que tomando 2 decisiones opuestas sobre uno de estos asuntos, ambos grupos de personas pueden llegar a glorificar a Dios. Dijimos entonces que esto nos demuestra que en la Biblia no todo es blanco o negro, sino que en la Biblia también hay espacio para la escala de grises, ¿verdad? Que sí, es cierto, en la Biblia en algunos momentos es blanco o es negro. Servirás a 2 señores, o a Dios o a las riquezas. Ahí no puedes escoger, ahí no hay grises, ¿eso es blanco o es negro? Hay un camino ancho que lleva a la perdición y hay un camino angosto que lleva a la vida eterna. Así que en la Biblia sí hay asuntos que son definitivos, es A o es B, es blanco o es negro, pero hay otros que no. En el ejemplo de la iglesia en Roma eran estos asuntos. Y tratamos de pensar para nosotros qué serían asuntos que clasificamos en esa escala de grises. Porque quizás nosotros no peleamos por el chicharrón. Nadie arma un alboroto en la iglesia porque un hermano come chicharrón y el otro no. O porque un hermano come mariscos y el otro no. Ninguno de nosotros arma alboroto por eso. Pero sí hay otros temas que para nosotros pudieran llegar a ser de debate y de opinión. Temas tales como, ¿se puede uno poner un tatuaje o no? ¿Se puede bailar o no se puede bailar? ¿Puedo tomarme una copa de vino o una cerveza o no? ¿Puedo disfrazar a mi hijo en las fiestas de Halloween o de la antioqueñidad o de lo que sea? ¿Se puede, no se puede? Esos temas sí son temas que nosotros pudiéramos llegar a tener opiniones distintas, pero que como la Biblia nos aconseja a nosotros, no hay una única manera de decir es bueno o es malo, sino que quizás en esos temas y en otros tantos son asuntos de opinión, donde tenemos que tomar una postura y sin embargo ser capaces de reconocer que la Biblia no dice algo absolutamente para un lado ni para el otro, sino que es un asunto
gris y que debemos hacer uso del discernimiento y de la sabiduría para tomar una posición. La semana pasada encerramos todo esto en una pregunta y dijimos, ¿cómo vivir cuando la Biblia se nos presenta en escala de grises? Y dimos 2 consejos que fueron nuestros 2 puntos del sermón anterior y ustedes lo van a tener ahí en pantalla. Primero, la primera manera en que debemos vivir cuando la Biblia se nos presenta en estos temas grises es reconociendo que los hay. No podemos vivir la vida poniendo todo en una escala de blanco o negro. No, tenemos que reconocer que hay asuntos en que la Biblia no da una voz definitiva y que no podemos asegurar exactamente qué es la voluntad de Dios sobre un aspecto en particular. Hay asuntos como esos y mencionamos algunos de ellos, como los que les mencioné hace un momento. Y el segundo consejo que dijimos fue que la Escritura nos manda a nosotros a recibirnos unos a otros. Que podamos reconocer que en la iglesia puede haber personas que piensan distinto a nosotros en estos temas y que quizás lo que nuestro corazón pecaminoso quiere hacer inmediatamente es dividir la iglesia. Aquí está el grupo de los que disfrazan, aquí está el grupo de los que no disfrazan, aquí está el grupo de las mujeres que solo se ponen falda, aquí está el grupo de las mujeres que no se ponen falda, aquí está el grupo de los que cantan himnos solamente, aquí está el grupo de los que usan instrumentos en la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Y que pudiéramos llegar a vivir en guetos en medio de la iglesia. El consejo de Pablo es: no hagan eso, no dividan el cuerpo de Cristo a causa de estos temas, sino al contrario, recíbanse unos a otros en el corazón. Y nos da 3 consejos, no para discutir sobre esos temas y convertir las redes sociales en un campo de batalla por asuntos como estos, no para juzgar al hermano que hace o no hace, y mucho menos para condenarlo y decir si es un cristiano o no porque hace o no hace alguna de estas cosas. Eso fue lo que vimos la semana pasada, esos 2 primeros consejos. Pero les dije al comenzar este sermón y hace 15 días que este es un mensaje de 2 partes. Y hoy vamos a completar de alguna manera el sermón hablando de otros 2 consejos o asuntos que nos ayudan a responder a esta pregunta de cómo vivir cuando la Biblia se presenta en escala de grises. Y los tienen ustedes en pantalla, haciendo todo para el Señor y haciendo todo por amor al hermano. Para eso vamos a leer nuestro texto, capítulo 14 de Romanos, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 5, vamos a hacer la lectura más larga, capítulo 14, verso 5, y vamos hasta ir hasta el capítulo 15, versículo 2. Entonces, cuando lo tenga, por favor, póngase de pie y me acompaña a leer la escritura. Romanos 14, 5. Leo en favor de ustedes. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, en consecuencia, dejemos de juzgarnos unos a otros, hermanos. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor.
no destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que dice, por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, necesitamos como iglesia estas palabras de instrucción. Si el apóstol Pablo consideró, Señor, dedicar casi capítulo y medio a este asunto que quizás a nosotros nos parezca poco relevante, poco importante para nuestra realidad, ayúdanos a ver por tu palabra lo clave que es entender esto, Señor, y darle importancia a lo que tú le das importancia, a nuestra instrucción como familia de la fe, a que podamos ser instruidos en la manera en que tú quieres que vivamos como iglesia. Porque lo único que eso demuestra es que para ti es tan importante cómo vivimos nosotros como iglesia, Señor. Porque la iglesia es la forma en que Dios ha dado a conocer su sabiduría al mundo. Así que a Dios le importa cómo luce la iglesia, cómo vive la iglesia. Porque la iglesia es la cara de Dios hacia el mundo. Es el rostro de Dios hacia el mundo. Así que ayúdanos a ocuparnos de esto que tiene que ver con la casa, instrucciones, normas de la casa, reglas de cómo vivir juntos. Y que esto sea para edificación de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bien, una vez nosotros hemos dado estos dos primeros pasos en estos temas, reconocer que hay temas grises que no podemos definir si es bueno o malo, que no se trata de si es blanco o negro, sino que es gris. En segundo lugar, hemos decidido que podemos vivir en la comunidad, en la iglesia local, con hermanos que piensan distinto a nosotros en estos temas y recibirnos unos a otros, invitarnos a nuestras casas, compartir juntos en medio de la iglesia, recibirnos en el corazón. Una vez hemos hecho estas dos cosas y hemos tenido eso en nuestra mente, debemos hacer una tercera cosa y es, necesitamos tomar posición. Necesitamos definir qué hacer. ¿Yo bailo o no bailo? ¿Yo me puedo tomar un vino o no me lo voy a tomar? ¿Soy abstémico completamente o sí lo voy a hacer? Yo tomo la decisión de ponerle un disfraz a mi niño de osito el 31 de octubre que está por llegar o no lo voy a hacer. Yo voy a ponerme un pantalón como mujer o no lo voy a hacer. Yo voy a hacer esto o aquello. Voy a ir a estos lugares o no voy a ir a estos lugares. Debo tomar una posición cualquiera que ella sea. Ahora, los dos consejos que vienen en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, tienen que ver con las motivaciones que Dios quisiera que nos acompañaran a nosotros en el momento de tomar estas decisiones. ¿Qué son las cosas que deberíamos nosotros considerar al momento de tomar una posición, cualquiera que ella sea? Comer o no comer, beber o no beber, vestir o no vestir. ¿Cuáles son las motivantes que deberíamos nosotros considerar al momento de tomar estas decisiones? Y es allí donde viene nuestro punto número 3, y así lo vamos a empezar porque, como les decía, es un solo sermón dividido en dos partes, y es, lo que hagas, hazlo para el Señor. Cualquier cosa que hagas, sea que comas o no comas, hazlo para la gloria de Dios. Mire conmigo el versículo 5 que leímos hace un momento. Versículo 5 del capítulo 14. Mire cómo Pablo ve estos asuntos. Hay quien considera, léase que aquí se está hablando de un asunto de consideración, que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera lo contrario, y es, todos los días son iguales. Mire lo que dice Pablo, cada uno, primera cosa, debe estar firme en sus
propias opiniones. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí al comienzo del capítulo, en el versículo 5? Número 1 es que hay cosas que son de consideración y de opinión. Hay temas que son de opinión. Uno opina que sí es bueno, que sí es glorifica a Dios, otro opina que no. Cada uno considera una cosa distinta a la otra. Pablo da opción para eso. Pablo no da de nuevo el golpe en la mesa diciendo, ustedes tienen razón y ustedes están equivocados. No, Pablo está diciendo, este es un asunto de opinión. Y lo segundo que está comunicando es, lo que tú tienes que hacer es que cualquiera que sea tu opinión, manténla firme. En otras palabras, es que yo debo tener algún tipo de consideración sobre estos asuntos, opinión, decisión tomada, pero esa decisión debe ser firme. O sea, yo no puedo decir, pues mira, yo en este tema sí, pero no, y es que no. Cualquier cosa que hagas, mantente firme en ella. Si tú vas a ponerle un disfraz a tu niño el 31 de octubre, ten razones para hacerlo y mantente firme. Si no lo vas a hacer, también. Pero no un año sí, un año no, un año sí, un año no, sino mantente con firmeza en esa posición. Toma una posición con tranquilidad y mantente en convicción por ella, porque como nos va a decir el capítulo 14 en el verso final, todo lo que no se hace por convicción es pecado. Si tú no tomas una decisión sobre estos temas y te mantienes ahí como en la nebulosa, seguramente vas a hacer algo peor y es pecar por causa de que no tienes convicción en estos asuntos. Así que el versículo 5 nos está diciendo a nosotros esa realidad. Debemos tomar partido, asumir una posición con firmeza. Ahora bien, cualquiera que sea la decisión, el versículo 6 nos va a decir el motivante principal para esa decisión. Verso 6. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. Miren conmigo, por favor, versículos 6 al 8, y cuántas veces se repite la expresión para el Señor. A ver, lean su Biblia ahí. ¿Cuántas veces entre los versículos 6 al versículo 8 se repite la expresión para el Señor? 5, 7. Estamos en subasta. ¿Alguien da más? Vamos a verlo. El que le da especial importancia a cierto día, 1, lo hace para el Señor. El que come de todo, 2, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, 3, para el Señor se abstiene y también da gracias, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 5 veces en 2 versículos Pablo nos está haciendo conscientes de que cualquier decisión que tomemos respecto a estos asuntos, atención, cuidado, cualquier cosa que haga, piensa en lo siguiente: hazlo o no hagas esto, hazlo o deja de hacerlo como para el Señor. En una discusión similar en la carta a los Corintios, en el capítulo 10, Pablo está enfrentando un asunto similar con la iglesia en Corinto. Resulta que los paganos se están convirtiendo al Señor y en el paganismo era normal sacrificar animales a dioses falsos. Entonces, supongamos que Rodney era alguien que adoraba a un dios pagano, a Baal o a lo que sea, ¿verdad? A Zeus, y ofrecía ciertos animales en honor a él. Pero resulta que a Rodney le quedó una chuleta de ese marrano que ofreció, ¿verdad?, a su dios y la guardó en la nevera. Y ahora me invita a mí a comer a su casa. Pero ese animalito él se lo consagró a su Dios porque lo ofreció como un sacrificio y él se reservó una chuleta. Y ahora me está invitando a mí a comer allí. ¿Debo comer esa carne o no? Esa es la discusión en Corintios capítulo 10, ¿verdad? Pablo diría, no hay problema, a no ser que sea por la conciencia del otro, abstente, porque quizás él está pensando que tú no estás haciendo discernimiento en esa situación. Entonces Pablo da un consejo allí y al final dice algo similar a lo que estamos leyendo aquí. Y es, capítulo 10, verso 31 de 1 a los Corintios. Dice lo siguiente: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, y esto es bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el texto nos está diciendo que todo es espiritual. Todo tiene que ver con Dios. Tristemente muchos de nosotros hemos dividido la vida en lo sagrado y en lo secular.
en que las cosas espirituales y que debemos cuidarnos de que agraden a Dios es lo que hacemos dentro de las cuatro paredes de la iglesia, que es allí donde están los asuntos espirituales. Pero en mi trabajo, en lo que yo hago, en cómo soy esposo, esposa, padre, hijo, trabajador, empleado, jefe, eso no tiene nada espiritual, esa es mi función. No, asuntos tan pequeños, nimiedades como comer o beber, Pablo lo pone en la lista, sea que comas o bebas, hazlo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos debe ser hecha con la gloria de Dios en mente. Así sea tomarme un vaso de agua, así sea comerme un plato de comida al almuerzo. Ahí yo debería estar haciendo esa acción con mi mente puesta en la gloria de Dios. Hagan todas las cosas para la gloria de Dios. Nosotros tenemos en nuestra mente esa realidad. Se cuenta la historia de un misionero, Eric Liddell, que ganó los Juegos Olímpicos. Era atleta, corría, no recuerdo qué distancia, pero él era hijo de misioneros y sus padres querían que él fuera un misionero y él estaba debatiéndose entre ser un misionero o correr porque era muy buen atleta. Y estaba el asunto de se dedicaba al pastorado o iba a los Juegos Olímpicos a correr por el Reino Unido. Y él en medio de esa lucha que estaba viviendo, diciéndole que a las demás personas le decían, no, dedíquese al ministerio, eso es mucho más sagrado, allí sí está Dios, pero eso de correr, eso es una bobada. ¿Qué de espiritual tiene eso? Y él decía, es que cuando yo corro, yo siento la presencia de Dios. Y eso, mis hermanos, tiene que ver con esa realidad. Cualquier cosa que yo haga, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque no hay un solo centímetro cuadrado en la tierra que no le pertenezca al Señor. No hay un minuto de tu vida que no le pertenezca al Señor. Hacerlo para la gloria de Dios. Así que mis hermanos, en esa posición que tú vas a tomar, hazte las siguientes preguntas. ¿Está siendo Dios honrado en eso? ¿Esta decisión que yo estoy tomando frente a este asunto, es la gloria de Dios mi meta? Yo lo he mencionado en otras oportunidades, pero vale la pena volverlo a mencionar. Cuando yo frente a estos asuntos me cuestiono sobre la pregunta, ¿será pecado? Es que mi amigo tiene se va de la empresa, consiguió otro empleo y la despedida de mi amigo es en Cucaramaca, la títere fue. ¿Será que yo debo ir a Cucaramaca, la títere fue o no? ¿Será que yo debo ir allá a la fiestica, no sé qué? Pastor, es la despedida de soltero de mi mejor amiga y va a haber striptease, ¿debo ir o no ir? La pregunta no es si es pecado o no, porque cuando yo me pregunto si es pecado, es una pregunta mezquina, es una pregunta que persigue sacar 3 y pasar raspando. No me interesa la gloria de Dios, me interesa yo no quemarme en el infierno, me interesa yo no pecar. Poco me importa si Dios está siendo honrado, lo que me importa es yo quedar bien con Dios. Entonces, si paso así sea raspando, le hago. No es pecado, entonces hagámosle. Pero esa es una pregunta equivocada. La pregunta correcta, según esto que estamos aprendiendo, no es preguntarnos si eso que vamos a hacer es pecado o no, es preguntarnos, ¿en eso Dios va a ser glorificado? Porque esa pregunta persigue el 5. Esa pregunta alcanza y busca la gloria de Dios, no el librarme de algo. Así que cuando estés ante esas situaciones de presión y de decisiones, no te preguntes si es pecado, si está bien o está mal. Pregúntate en primer lugar, si hago esto, ¿estoy glorificando a Dios? ¿Cómo Dios está siendo glorificado aquí? Y es interesante porque Pablo pone un ejemplo muy puntual en el versículo 6 y es la comida. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias. Eso es importante también porque muchos decimos, no, pastor, yo hago eso para la gloria de Dios. ¿Y cómo la gloria de Dios se ve en eso? Yo no sé. Pero para la gloria de Dios, como futbolista en entrevista. Jugamos muy bien, seguimos las instrucciones del profe y no, la gloria sea para el Señor. Y todo el tiempo él se señaló en el campo, ¿verdad? Y que tómese fotos y mirando las cámaras. Y nosotros podemos decir eso, para la gloria de Dios. No. Debe poderse demostrar que eso se hizo para la gloria de Dios. Entonces, por ejemplo, en esas realidades, ¿verdad? Cuando yo acepto esta invitación o no, ¿de qué forma Dios va a ser glorificado? El ejemplo de Pablo es la comida. El que tiene ahí su chicharroncito, lo hace para la gloria del Señor y ora, Señor, gracias
porque tú me has dado los animales para comer y has purificado todos los alimentos y hoy puedo disfrutar de este alimento tan delicioso que tú pones en la mesa. Gracias, Señor, gracias porque viene de ti, Señor. Tú nos lo has dado y quiero comerlo con gratitud. En el nombre de Jesús oro, amén. Y su chicharrón para adentro. Pero el que se abstiene de hacerlo también lo puede hacer para el Señor. Porque él ve el chicharrón y dice, escucha que, uy, usted se va a perder eso tan bueno. Y él prefiere decirse no a sí mismo, a sus deseos y placeres, a su anhelo, a que se le haga agua a la boca por comer ese chicharrón, porque él tiene duda. De pronto a Dios no le va a gustar que yo haga eso, entonces yo prefiero abstenerme por causa de estar en paz con Dios y estar mi conciencia tranquila delante de Dios, y no lo voy a hacer. Y doy gracias a Dios porque no me hace falta el chicharrón y puedo vivir sin chicharrón. Ambos glorificaron a Dios y lo demostraron del por qué hacían lo que hacían o por qué no hacían lo que no hacían. Lo mismo en esas realidades. Déjenme empujar esa ilustración de la fiesta. Quizás yo puedo pensar, voy a ir a eso porque quizás en esa realidad voy a tener oportunidad de modelar para esas personas, para orar por mi amigo y bendecirlo y quizás sacar un espaciecito ahí en medio de la oscuridad y decir, yo quiero orar por vos y quiero que Dios te bendiga y quizás compartir una última vez para poder tener la última oportunidad de hablarle de Cristo y del Evangelio. Quizás sea ahí el único momento y yo estoy haciendo eso para eso o para mostrarles que hay otra manera de vivir y que ellos empiecen a cuestionar sobre mi vida, porque ellos sí y yo no, porque ellos se enloquecen y yo no me enloquezco y ellos digan, ¿y usted por qué hace eso? Y yo puedo hablar de Cristo. Hago lo que hago porque lo que estoy pensando es algo que va a llevar más gloria a Dios. Pero quizás la decisión va a ser no voy a ir, porque yo me conozco. Y como yo me conozco tanto, sé que yo no voy a tener la fuerza de voluntad para decirle a esto no, a esto no, a esto no, a esto no. Y sé que me va a ganar muchas veces la presión de los demás, entonces para no llegar a deshonrar a Dios, para agradar a la gente, prefiero no ir. Ambos hicieron y no hicieron, y ambos fueron motivados por la mayor gloria de Dios. Haga lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios y que eso se haga evidente, no para ti, sino para todos a tu alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos vivir la vida así? Para la gloria de Dios, bajo esa perspectiva, versículos 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos y si morimos, ¿por qué? Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Escucha esto. Si estás en Cristo, tu vida no te pertenece. Tu vida le pertenece al Señor. Y si eso es verdad, entonces eso tiene que ser transversal a toda mi vida. Cualquier decisión que yo tome, debería tomarla bajo esa perspectiva. Es que yo le pertenezco al Señor. Entonces, si yo me pongo o no me pongo, yo debería preguntarle primero al Señor, Señor, ¿tú estás complacido en que yo me ponga esto o no me ponga? Que yo me gaste 400,000 pesos, ¿verdad? 500,000 pesos en una camisilla debajo, en un polo que me voy a poner. ¿Eso muestra, revela tu gloria? ¿Yo debería comprarme esa camisa de 500,000 pesos? ¿O no? Yo debería ponerme la falda aquí, aquí, aquí o aquí. ¿Verdad? ¿Cómo te honro en la forma en que he visto? Señor, mi cuerpo es tuyo, mi cuerpo debería ingerir todas estas cosas, sí, ¿no? Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Vivir nuestra vida bajo la realidad de que le pertenecemos al Señor. Tu cuerpo, tus recursos, tu tiempo, tus relaciones, todo lo que tú tienes y eres no es tuyo. Tú un día dijiste, Señor, te entrego mi vida, mi corazón, es tuya. Si eso es verdad, eso tiene que demostrarse en la forma en que vivimos. Tu vida ya no te pertenece, tu cuerpo ya no te pertenece. Somos del Señor, por lo que no solo todo es de Él, sino que todo es para Él.
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo es de Él, amén. Y entonces, si eso es verdad, si todo es de Él, todo debería ser vivido para Él, para la gloria de Él. Porque yo no puedo decir que todo es de Él, pero todo es para mí. No, todo lo que es de Él vuelve a Él, hasta nosotros. Así que esa es la realidad. Por lo que no deberíamos ser ligeros en esto, mis hermanos. Pues al final, versículo 12, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. No podemos ser ligeros en estos temas porque sobre estos temas seremos juzgados. Y es impresionante que en el versículo 11 y 12, versículo 10 también se nos habla de la realidad de que seremos juzgados por el Señor, que tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. O sea, estos no son temas ligeros, que como es gris, entonces no importa, no. Lo que decidamos, cualquier cosa que sea, ten en cuenta, será llevado al tribunal de Cristo y ten en cuenta, será juzgado por Dios. Ahora, lo que yo creo no es que Dios va a juzgar si hubo una decisión buena o mala. Yo no creo que Dios va a juzgar porque si no dejaría de ser gris. Yo no creo que el juicio que se está hablando aquí sea un juicio de aprobar o desaprobar una acción, si es A o B, sino que el juicio que Dios va a hacer es que siendo A o siendo B, lo hiciste para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios va a juzgar. Eso es lo que Dios va a ver. Que si comiste, que hayas comido por las motivaciones correctas y es la gloria de Dios. Que si no comiste, no hayas dejado de comer por las motivaciones correctas y es la gloria de Dios. Porque es posible que yo tome una decisión sobre estos asuntos basado en conveniencia, basado en una cantidad de cosas, menos la gloria del Señor. Así que cualquiera que sea nuestra decisión en estos asuntos de opinión debe ser firme y motivada en primer lugar por el agrado de Dios y no el nuestro. Y esto nos lleva, mis hermanos, al cuarto consejo. Y es, hagas lo que hagas, hazlo por amor al hermano antes que por amor a ti. Pablo da énfasis en esto del versículo 13 en adelante. Mire conmigo versículo 13, parte final. Más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Versículo 15, parte final. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Versículo 19, por lo tanto esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Versículo 20, no destruyas la obra de Dios en la vida del hermano por causa de la comida. Versículo 21, más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer al hermano. Versículo 22, si tienes una convicción, tenla entre Dios y tú. El énfasis de esta última parte de Romanos, el capítulo 14, tiene que ver con que cualquier cosa que yo haga, una vez fue motivada por el amor a Dios y la gloria de Dios, primero de los mandamientos. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios. Has tomado esa decisión basado en el primer mandamiento. Cómo Dios es honrado, glorificado, cómo Dios evidencio que amo a Dios en el tomar esta decisión. He cumplido el primer mandamiento al tomar esta decisión. Número 2, mandamiento número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo esta decisión que estoy tomando hace evidente que yo amo a mi hermano más de lo que me amo a mí mismo? ¿Cómo esta decisión hace evidente que me preocupa más mi hermano que mi propio placer? Y eso sí que es chocante para nosotros. Y yo he tenido discusiones con jóvenes interminables por el tema, ¿por qué debo vivir mi vida basado en lo que otros miren de mí? Si yo tengo mi libertad para Cristo, no me debe importar la opinión de los demás. Soy Dios y yo. Pablo divide este capítulo en dos grupos de personas, los fuertes y los débiles. Pablo quiere traernos a consideración de que en la iglesia es posible que hayan dos grupos de personas, los fuertes y los débiles, no los buenos y los malos, sino los fuertes y los débiles. ¿Quiénes son los fuertes? Bueno, parece por lo que vemos en el capítulo 15, verso 1, que Pablo se junta con los fuertes. Los fuertes en la fe debemos, Pablo se incluye en ese grupo, apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Entonces, ¿quiénes son los fuertes? Los fuertes son aquellos que tienen un fuerte arraigo en la libertad cristiana. Aquellos hermanos que saben que el reino de los cielos no consiste en bebida, en comida, sino en justicia, paz y alegría.
Aquellos hermanos que no se enredan en asuntos como de me pongo, no me pongo, voy o no voy, como o no como, sino que tienen la expresión de la libertad cristiana y tienen libertad para comer, no se preocupan si comen cerdo o no, no se preocupan si se ponen o no se ponen. Son libres de esas cosas porque saben que el reino de Dios no consiste en esas cosas. Entonces, viven a plenitud la libertad cristiana, pero corren dos peligros que Pablo les quiere evitar. Primero, llegar a vivir vidas descuidadas, sin discernimiento. Entonces, como Cristo compró mi libertad, entonces yo puedo hacer lo que se me da la gana. Para eso Cristo me libertó, para que yo fuera... Todo me es lícito, pastor. Entonces, los que viven en la libertad cristiana pueden llegar a vivir vidas totalmente descuidadas. Y Pablo quiere decirles, no, pilas, no vivan vidas descuidadas. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. No se olviden de que ustedes tienen un auditorio en el cielo, los ojos de Dios, que están sobre todo lugar viéndolos a ustedes y que Él los va a juzgar a ustedes por todas las cosas que hagan y que hay juicio, que nuestras obras serán juzgadas delante de Él. Cada uno tendrá que darle cuentas a Dios por lo que hizo o no hizo, así que no vivas de manera descuidada en nombre de la libertad cristiana. Y segundo peligro, y es no seas insensible, porque el que disfruta de la libertad puede llegar a tornarse insensible con el hermano que no la tiene. Usted sí es bobo, estoy preocupando por esas cosas. Deje de ser legalista, deje de ser tan, ¿verdad?, religioso. Esa mano de religiosos que hay en la iglesia. Y puede llegar a tornarse insensible con el hermano. Y decir cosas tales como, no me importa lo que usted piense, yo soy así, yo vivo delante del Señor. ¿Quién lo manda a usted a ser débil? De malas, tomarme una cerveza no es pecado. Si usted tiene problema con eso, el problema es suyo, no es mío. Y Pablo quiere prevenir de esa insensibilidad y decir, no, el problema es tuyo también, porque no estás viviendo en amor. Estás agradándote a ti mismo antes de agradar a Dios y a tu hermano. Y eso es pecado. Personas que dicen, no me importa lo que usted piense, yo sí soy un cristiano. Usted no. En medio de esa realidad yo quisiera dar algunos consejos prácticos que creo que estos versículos recogen, que nos ayudarían a nosotros a vivir nuestra vida en estos asuntos orientados hacia la gloria de Dios, amor a Dios, y orientados hacia la edificación del hermano, el amor al prójimo. Algunos consejos que pudiéramos considerar en esto. Consejo número 1. Cuando el versículo 2 del capítulo 15 nos llama a nosotros a agradar al prójimo, mire conmigo, cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Eso nos entra en reversa. ¿Cómo que yo debo vivir mi vida para agradar a otro? No, yo debo vivir para el agrado de Dios. Los demás, no me importa. El texto está diciendo que tú debes vivir tu vida. ¿Para qué? Mírenlo en su Biblia. No estoy inventando nada. Para el agrado del prójimo. Ahora bien, ese llamado que se nos hace para vivir nuestra vida buscando agradar al prójimo no tiene que ver con el placer o que él piense bien acerca de mí. Tiene que ver con la edificación del hermano. Déjenme ilustrarles eso con algo que nos ha pasado seguido en la iglesia. A nuestra iglesia llegan personas de diferentes orígenes y trasfondos cristianos o religiosos, de otras iglesias, de otras comunidades. Y en muchas ocasiones hemos estado en grupos de oración con personas que vienen recién llegadas de esos contextos que uno, cuando les escucha orar, uno ya sabe que no son de aquí, que están recién llegando, ¿verdad? Porque en sus oraciones todavía usan una cantidad de cosas que uno dice, entonces, Señor, y que la sangre de Cristo proteja el carro, Señor, y que la sangre de Cristo proteja el chicharrón que me voy a comer, y que la sangre de Cristo proteja mis pies y los zapatos, y empiezan a orar de una forma, benignísimo Dios de infinita caridad, y una cantidad de oraciones que usted dice, esto no. Yo tengo dos opciones. Parar a la hermana que está orando y decirle, hermana, detente, así no se ora. ¿Cómo es eso que la sangre de Cristo cubre los zapatos, que la sangre de Cristo no sé qué, que Señor, que yo piso y que arrebato? No, hermana, la Biblia no dice eso. ¿Usted ha leído en la Escritura que Dios es soberano, que Dios le da a cada uno según lo que Él quiere, que yo no le doy órdenes a Dios? ¿Qué hace usted dándole órdenes a Dios? La sangre de Cristo sirve para cubrir pecados, no para cubrir carros o casas. ¿Se imaginan
¿Qué va a pasar con la hermana? ¿Le he dicho la verdad? ¿Qué va a pasar con ella? Va a volver, ay pastor, tan lindo usted, tan lleno de amor. No. Entonces, ¿qué hacemos regularmente? Las dejamos orar y nos proponemos hacer algo. Les animamos a que sigan viniendo y le decimos a los que ya tienen el ADN de la casa y que han estado expuestos a la enseñanza de la casa que oren. Y entonces la hermana empieza a escuchar a otros orar. Ve, mira, esta señora ora como si fuera una persona, como si estuviera hablando con un amigo, con alguien, ¿verdad? Con Dios. Es reverente, pero a la vez está hablando. Es decir, no está diciendo fórmulas. Y empieza, y al pasar 6 meses en que esa hermana está viniendo al grupo de oración y escucha a otras orar, distinto, que viene y se expone a la escritura, se expone a la predicación, a las oraciones pastorales que se hacen desde el púlpito, se expone a los grupos pequeños de la iglesia. ¿Sabe qué va a pasar a los 6 meses? Tú vuelves a la misma reunión de oración y ya escuchas a la persona orando distinto. Entonces, ¿por qué yo dejé de corregir a la hermana? Para edificarla a ella. Porque yo creía, o creo, que la edifico más dejándola que permanezca en el contexto de la comunidad y que en el ministerio de unos a otros Dios vaya obrando en ella y que vaya transformando esas cosas y que ella misma se vaya dando cuenta de sus errores teológicos y demás al caminar con nosotros en el tiempo. Yo creo que eso la edifica más que si yo la paro de una y le mando un baldado de verdad encima. Yo creo que así la edifico más. Entonces, me abstuve de hacer eso con ella, no para ganarme su agrado, no para que diga, ay, el pastor tan lindo, aquí nadie me corrige, aquí. No, no, no. Esa no fue la motivación. Mi motivación no fue agradarla a ella. Porque el hermano de lado, pastor, corríjala. Usted tiene miedo a la gente, dígale lo que está mal. No, yo no estoy dejando de hacer esto para agradarle a ella. Yo estoy haciendo esto para edificarla a ella, para darle la oportunidad de que siga y se edifique en el ministerio unos a otros. Ahora, si la hermana sale con un cuento como, Señor, y la Santísima Virgen también, nuestra intercesora, entonces ahí sí yo quizás le voy a interrumpir y le voy a instruir y decirle, mira, la palabra de Dios dice que solamente Jesús es el camino, solo Jesús es la verdad, solo Jesús es la vida. Así que no hay otro intercesor sino Jesús delante del Padre. Y le voy a corregir su error público públicamente. ¿Por qué lo hice? Para edificarla también. Se puso a orar conmigo, lo siento, lo traté de hacer de la mejor manera para agradar a Dios, para edificarla a ella. Entonces, ahí hay una ilustración. Puedo hacer las dos cosas y en ambas estar persiguiendo el mismo objetivo. Gloria de Dios y edificación del hermano. Entonces, no se trata de que yo hago las cosas para ganarme el agrado de los demás, no. Es para edificar al hermano, para ganarme quizás esa edificación en la vida del hermano. No es por tenerlo contento, es porque busco edificarlo. Versículo 13. No pongas tropiezo al hermano ni obstáculos al hermano. ¿Cómo aplicaría eso? Déjeme encontrar por lo menos 2 aplicaciones. Primero, si usted sabe, pastor, quiero hacer un asadito, ahí tengo una botellita de vino ahí, pero lo más de bacana, pastor, ¿verdad? Y quiero invitar a tal persona, pero tú sabes que esa persona salió de Alcohólicos Anónimos y que lleva 2 años de abstinencia. Y usted se la ofrece, hey, tómate este vinito, no pasa nada. ¿Qué estás haciendo ahí? Ocasión de pecar para el hermano. Estás siendo tropiezo, estás siendo obstáculo para el hermano. Porque estás desconociendo una realidad que él tiene y es que él entre más lejos esté de estos asuntos va a ser mucho mejor para su alma. Pero tú, por tu libertad, estás tentándole a caer. Entonces, no seas tropiezo al hermano. No le pongas la zancadilla al hermano. A veces lo hacemos intencional o sin intención, pero quizás abstente ante la duda de no hacerlo. Otro ejemplo de ocasión de tropiezo tiene que ver con el vestido. Particularmente hablo a las mujeres. El reino de Dios no consiste en vestido, pero sí la Biblia habla de cómo deben vestirse las mujeres y los hombres también, pero particularmente las mujeres, con decoro, por ejemplo. Ahora, no hay ropa cristiana.
No hay camisas cristianas, pantalones cristianos, faldas cristianas, labiales cristianos, sombras cristianas, eso no existe. Eso no existe, no hay un tipo de cosa que sea cristiano y el otro no cristiano, no, eso no existe. Pero sí tienes que considerar, querida hermana, en que la forma en que tú te vistes te haga las mismas preguntas. ¿Estoy en la forma en que me estoy vistiendo buscando la gloria de Dios, llamando la atención sobre Dios o sobre mí? Cuando la gente me ve llegar a un lugar, paro el tráfico completamente y todo el mundo tiene que ver quién llegó. Porque quizás es la manera de vestir lo que está atrayendo los ojos de los otros hacia mí y no hacia Dios. Entonces estoy buscando no la gloria de Dios, sino mi propia gloria y alabanza. Estoy atrayendo los focos sobre mí en la manera en que yo me visto, me maquillo, lo que haga, y no sobre el Señor. Y número 2, la forma en que yo me estoy vistiendo está siendo ocasión de caer a otra persona, quizás. ¿Él tiene el problema? Claro que sí, es débil. Y Pablo dice, es débil. Pero ante el débil yo no debo aprovecharme de su debilidad para decir, pues me importa 5. Ese es su problema, que lo solucione él. No. El amor me lleva a pensar en el otro y decir, quizás esta forma en que me estoy vistiendo está siendo ocasión de caer a otra persona. Quizás a hombres que están batallando con asuntos de pornografía, de diferentes situaciones. Entonces la evaluación debería ser, esto es una manera decente. Esposas, si ese es tu caso, estás casada, pregúntale a tu esposo, amor, estoy de una manera adecuada, que honre a Dios, ¿crees que te honre a ti como mi esposo? Chicas, pregúntenle a sus papás, ¿qué piensan sobre eso? Ustedes no pueden jamás llegar a pensar y meterse en la cabeza de un hombre. Escuchen el consejo de los hombres que están a su alrededor y les aman. Y van a poder decirles si estás vestido de una manera apropiada o no apropiada. Piensa en eso, ¿Dios está siendo glorificado en esto o no? Yo tuve que hacer, les decía en el primer servicio, en un tiempo, en otra iglesia, de otro lugar, había una hermana que se sentaba aquí al frente, con un escote más grande que las montañas de Medellín. O sea, honestamente, y la hermana era muy bonita, la verdad, muy linda. Y se me sentaba ahí enfrente, y uno siempre queda aquí más alto. ¿Te imaginas el pastor predicando? Y yo intencionalmente tenía que dejar de verlo. O sea, yo estaba pensando en que no la mire, que no la mire, que no la mire. Porque me daría mucha vergüenza estarla mirando y en algún momento que los ojos se me fueran para otro lugar. La estaría respetando a la hermana, pero también eso estaba en mi mente. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Hablar con mi esposa. Y ahí está mi esposa y pueden preguntarle. Y decirle, amor, me está pasando esto con esta persona, ¿verdad? Y evitar esa situación. ¿Por qué? Porque la hermana sin quererlo, yo creo que ella no se estaba proponiendo, ay, vamos a hacer, no hay para distraer al pastor, no. Sin quererlo estaba haciendo ocasión de tropiezo para mí. Por causa del amor, la hermana corrigió eso. ¿Verdad? Entonces, ese es el asunto aquí en este tema, es si hay algo que yo sé que puede hacer tropezar a otro, pues evitémoslo. ¿Qué más da? ¿Se va a acabar el mundo si yo dejo de hacer esto? ¿Voy a dejar de ser yo? ¿Tu personalidad, tu identidad es eso? No. Tercer consejo. Versículo 15. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes. ¿Sabían que hay cosas que causan angustia a los hermanos? Hay cosas que yo puedo hacer que generan angustia en otros. Yo, cuando llegué a yo no soy de esta ciudad, ustedes lo saben, y en mi ciudad hay una palabra que es totalmente normal, que usted la dice cuando algo está muy chévere. Empieza por C, sigue la H, sigue la I, y ya el resto ustedes la completan. Entonces yo decía, ¿qué de carro? ¿Qué de casa? Y todo el mundo me escuchaba y era, ¡ah! Un seminarista, alguien que va a ser un pastor dice esa palabra. Y se angustiaban honestamente porque yo decía esa palabra. Ahora a mí me pasa con mis hijos. Mi hijo llegó diciendo un día del colegio, uy papá, qué cuca de partido. Y a mí los ojos se me abrieron así, porque en mi tierra esa sí es una muy mala palabra. Y me angustié, honestamente me angustié. Pero para ustedes los países,
pues no suena tan bonito, pero pues tampoco haga escándalo por eso. Si algo cultural que yo haga, que yo soy, es causa de tropiezo a mi hermano, pues déjelo de hacer, no angustie al hermano por eso. No lo angustie. ¿Para qué le va a causar angustia a mi hermano si yo puedo evitar ese asunto? Evitarle la angustia a mi hermano. Eso es a causa del amor. Versículo 15, no destruyas al que piensa distinto a ti. La verdad sin amor es impiedad. Entonces muchos decimos, no, pues que a mí me gusta diciendo la verdad, yo soy así. Y así daña a la gente, no me importa, pero si algo soy es sincero. Pues podrás ser sincero, pero no estás honrando a Dios con tu verdad, porque si dices la verdad sin amor es impiedad. Es crueldad muchas veces. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, las dos cosas, no una cosa sin la otra. Y finalmente en el versículo 19 se nos aconseja que nos esforcemos por promover todo aquello que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Y el consejo aquí es esforzarnos por promover la paz y la edificación del hermano. Muchas veces nosotros buscamos ganar la discusión y perdemos al hermano. Es mejor muchas veces perder el debate por ganar al hermano que ganar el debate y perder al hermano. El mundo fue mejor después de que yo demostré que Cristo no viene en nubes sino en caballos. No. El mundo es mejor ahora porque yo demostré que los disfraces esos son de los druidas y no sé qué, y yo le traje los artículos y lo convencí. ¿Es mejor el mundo ahora? ¿Edifiqué? ¿Esa persona ama más a Cristo por causa de eso ahora? No. A veces es mejor decir, está bien, no vamos a pelear por eso. Tú piensas esto, yo pienso esto. Es un asunto en que la Escritura no tiene algo definitivo para decirnos. Nos podemos amar y tranquilo, no vamos a hablar más de eso. Prefiero ganarte a ti y perder el punto. Está bien, te doy el lado, no vamos a hablar más de eso. Hermanos, cuando juzgamos o condenamos o nos dividimos por causa de estos asuntos, realmente estamos deshonrando a nuestro Señor. Cuando la iglesia entra en guetos, en grupos, en juicios, en condenas por estos asuntos, estamos deshonrando a nuestro Señor. ¿Saben por qué? Por 4 razones. Primero, porque dejamos de aceptar a quien Dios ha aceptado. Versículo 3 nos dice que Él los ha aceptado, a los que comen y a los que no comen. Así que cuando tú estás rechazando a un hermano por causa de uno de estos temas, estás rechazando a aquel a quien Cristo aceptó, a quien Dios aceptó. Estamos deshonrando al Señor. 2, estamos olvidando que lo que nos dio la aceptación delante de Dios fue la muerte de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, su justicia. No nuestras obras de libertad o de restricción. No es lo que hacemos lo que nos hizo aceptos delante del Padre, fue lo que hizo Jesús. Así que cuando rechazamos y dividimos la iglesia en estos temas, estamos olvidándonos de que fue la gracia y la misericordia de Dios por la que estamos aquí, no nuestras obras de restricción o de libertad. Tercero, olvidamos que quien juzgará a cada uno será el Señor y no nosotros. Y cuarto, olvidamos que el reino de los cielos no es sobre estas cosas, sino sobre justicia, paz y alegría en el Espíritu. Así que permítanme concluir antes de orar. No hagas cosas para tu agrado, hazlas para el agrado de Dios y para conducir a la edificación de tu hermano. Repito eso, cualquier cosa que hagas, no la hagas porque es de tu agrado, hazlas en primer lugar para el agrado de Dios y en segundo lugar para conducir a la edificación de tu hermano. La razón para que vivas de esta manera es que tu vida y la mía ya no nos pertenece, le pertenece al Señor, por lo que debemos vivir como Él vivió, orientado hacia la gloria de Dios y la edificación de su iglesia. Hermanos, la cruz de Jesús unió a débiles y a fuertes bajo un nuevo pacto. Bajo ese pacto podemos experimentar la libertad de vivir orientados hacia la gloria de Dios y la edificación de otros. Porque hay una certeza que el Evangelio nos provee,
y es que sea que comas o no comas, bebas o no bebas, celebres o no celebres, del Señor somos. Del Señor somos.